Quiero leer para ustedes Isaías 54, versículo 2 en adelante, dice así la palabra del Señor. Extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas de tus aposentos, no te midas, extiende las cuerdas y refuerza las estacas. Porque vas a extenderte a la derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No tengas miedo, que no serás confundida, no te avergüences, que no serás enfrentada. Al contrario, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y no volverás a acordarte de la afrenta de tu viudez. Inspirados en esta palabra, quiero compartir un tema que titulo Extiéndete sin miedo. Quiero que lo leas conmigo bien fuerte. 1, 2 y 3. Extiéndete sin miedo. Dígalo más fuerte. Sin miedo. Cuando uno lee este pasaje de Isaías, viene la pregunta. Bueno, ¿a qué se refiere Isaías? ¿A quién le está hablando Isaías? Isaías está profetizando. Ustedes saben que la profecía o la palabra de Dios tiene la virtud de como encender las pantallas y que podamos ver en el presente aquello que Dios puede hacer en tiempo venidero. Y Dios está a través de Isaías profetizando a Israel, pero está hablando específicamente a Jerusalén. Esta o la figura que usa el profeta aquí está representada con una mujer estéril. Aparte de la representación que hay allí, le habla como a una mujer que no solo es estéril, sino que está abandonada, como si fuera poco, avergonzada, y que según uno lee y entiende, ha pasado por mucho dolor. Esa es la figura que usa el profeta hablándole a una mujer, pero está dirigiéndose a la nación de Israel y específicamente a la ciudad de Jerusalén. El contexto de la nación es que el pueblo de Dios estaba en exilio, a punto de ir a Babilonia, y la razón por la cual estaban siendo exiliados pues no era muy diferente a las razones por las cuales en muchas ocasiones provocamos que vengan cosas inadecuadas. Era la desobediencia y el pecado del pueblo. Pero en medio de esa situación, que no era fácil de manejar, que traería bastante dolor a las familias, Dios viene y le habla a la nación. Al igual que hace hoy, el Señor nos habla. Y cuando Él habla, pues Él, aunque el presente es muy adverso, es muy difícil, es duro, Él dibuja con su lenguaje de amor y de restauración un panorama distinto, porque estaban tan mal, pero Dios les dice esa serie de cosas de lo que hemos leído, y yo entendí varias cosas de las que pretendo que el tiempo me alcance para compartirles al menos unas 3. Lo primero que yo aprendí es que Dios nos llama a crecer más allá de los límites actuales. El pueblo estaba más que limitado, estaban bajo una sentencia, comenzaban un proceso de exilio muy duro, pero Dios, a pesar de eso, llama a crecer más allá de esos límites que el pueblo en ese momento tenía y que nosotros por alguna razón podamos tener. Por eso la palabra dice, extiende el sitio, ahí dice la nota, extiende el sitio de tu tienda, alarga las cortinas
no te midas. Están mal, pero el Señor le dice, mira, extiéndete, visiona. O sea, Dios le está diciendo a su pueblo, prepárate para crecer. Esa es la figura, extenderse, ampliarse. Le dice, prepárate para crecer, no te limites por lo que acabas de vivir en los días pasados o semanas pasadas, lo que provocó todo esto que ahora va a desencadenar un exilio. No te limites por eso, aunque la figura es la figura de una mujer estéril y sin futuro, Dios va a multiplicar lo que parecía acabado, aquello que parecía que ya nadie podía restaurarlo ni revertirlo. Dios está a punto de comenzar y comienza con una palabra, con una profecía. La mayoría de evoluciones en nuestra vida, de transformaciones, siempre tendrán inicio en una palabra. Por eso yo estoy totalmente seguro que hoy Dios nos está hablando, nos está diciendo, hoy los llamo a que ustedes se extiendan sin miedo, porque a veces hay ese temor, a veces hay ese miedo frente a los desafíos en medio de la adversidad. Él dice, yo te desafío, te llamo a que te extiendas sin miedo. ¿Y por qué viene una palabra? Porque la palabra de Dios, indiscutiblemente, siempre marcará un comienzo de crecimiento o de desarrollo, de avance, y el crecimiento o el desarrollo siempre va a requerir dos cosas. Va a requerir fe y va a requerir también acción. Por eso les habla en un momento adverso para que crean y les invita a tener acción, a que extiendan las cuerdas, a que amplíen sus estacas, porque las tiendas, esas carpas o esas telas enormes, y estaban aladas o tensionadas por cuerdas y se sostenían con estacas que se clavaban al piso. Entonces Dios estaba diciendo, la tienda, lo que viene, demanda que las estacas sean puestas más allá de donde ustedes las han puesto hasta ahora, porque viene un tiempo de crecimiento. Lo segundo que yo logré entender es que nuestra expansión bendecirá generaciones. Eso debemos tenerlo bien claro. La expansión de cada uno de nosotros va a bendecir generaciones, y en lo que leímos, uno de los apartes dice, te extenderás a la derecha y a la izquierda, tu descendencia heredará naciones. Esto es muy interesante porque cuando alguien de nosotros creemos una palabra, tiene la virtud, la palabra de Dios cuando llega a nuestra vida y es creída, tiene la virtud no solo de bendecirnos a nosotros, sino de bendecir a nuestra descendencia. Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, al creer la palabra, al creer en Jesús, hay un efecto de bendición, solo que el profeta Isaías está diciendo, a mí me gusta esto, y ahí lo pueden poner en la pantalla de nuevo, te extenderás a la derecha y a la izquierda, y de inmediato dice, tu descendencia heredará naciones, tu descendencia heredará naciones. ¿Qué me permite aprender esto o visionar? Que cuando Dios nos bendice, Él no solo piensa en nosotros. Él habló, por ejemplo, con Noé y le dijo, Noé, te voy a dar todos los planos, las medidas, y te voy a proveer todos los recursos para que construyas el arca. Y en esa arca te vas a salvar tú y tu familia. Cuando Dios habla a alguien, no solo quiere bendecir a ese alguien individualmente, sino que la visión de Dios es bendecirnos. En este caso dice que nuestra descendencia, y eso es no sé cuántos algún día
asistieron a conferencias de empresas que son multiniveles y hay una propuesta que nos hicieron o nos hablan o le hablan a la gente cuando va, y es que le dice, y lo que tú vas a hacer, eso es heredable, eso es vitalicio, la gente, tu descendencia, los que tú pongas. Entonces ese es un gancho, ay, qué bueno, voy a trabajar fuerte, pero todos los resultados, hay un residual que va a bendecir a los que yo ponga ahí o a mis familiares, Entonces, cuando el Señor nos habla de extendernos, Él habla no solo de nosotros, sino que nos habla de construir un legado. Y lo que estamos construyendo hoy con un material demasiado bueno, de altísima calidad, como es la obediencia. Todo lo que vamos a construir espiritualmente es obvio que lo vamos a construir desde una perspectiva, y es la obediencia. Jesús nos dio el gran ejemplo. Dice que Jesús se hizo obediente hasta la muerte, no cualquier muerte, muerte de cruz, que era la muerte más terrible en esa oportunidad, pero Él se hizo obediente hasta ese límite. Entonces, todo lo que nosotros estamos construyendo con obediencia va a hacer algo, va a abrir camino para otros. Y esos otros, obviamente, está hablando de nuestras generaciones futuras. La promesa que aparece ahí en el profeta, la promesa de expansión incluye restaurar lugares, restaurar relaciones que en algunos tiempos estuvieron desoladas. No se te extrañe que al pasar algunos meses te sorprendas diciendo, oye, yo que pensé que me odiaba con fulano y resulta que nos acercamos, nos pedimos perdón o nos volvimos a encontrar y ahora nuestra relación de amistad es muy buena. ¿Por qué? Porque ha habido una restauración, aquello que parecía desolado. Hay personas que ellos llegaron a la conclusión que en algunas áreas de la vida ya no funcionan, que ya no son capaces de producir a los niveles que antes lo hacían, porque vino una desolación, porque vino una esterilidad. Pero la profecía aquí dice que el Señor nos habla y nos dice, no importa el presente, debes extenderte, porque al creer la palabra, ella trae expansión y vas a bendecir a tus generaciones. Lo tercero que aprendo y quiero compartir con ustedes es que no debemos dejar que el pasado limite nuestro futuro. Eso no hay que permitirlo. El apóstol Pablo dijo una frase o dio una palabra en una de las cartas. Él dice, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, y habla del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento? Supremo llamamiento no habla de que alguien sea un predicador o algo así. El supremo llamamiento es a nosotros entrar en todo el río de las bendiciones que Jesús construyó, pagó y conquistó para nosotros. Cuando uno lee Juan 10:10, ahí uno dimensiona lo que Jesús conquistó para nosotros. Dijo, yo he venido para que tengan vida. Después que Él aclara y dice, el ladrón vino para matar, para robar y para destruir. Dice, pero muchachos, no se preocupen, porque yo he venido ¿para qué cosa? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando habla de la primera vida que habla ahí, es la vida eterna que Él nos trae a través del perdón de los pecados, y que una vez lo recibimos a Él, la comenzamos a tener en nosotros. Pero luego habla de la vida abundante, y la vida abundante es aquella vida que podemos desarrollar con Él aquí en la tierra, porque no está hablando del más allá. Entonces, no dejes que el pasado limite tu futuro. Y ahí en lo que leímos, uno de los apartes dice, no tengas miedo. Ahí está, mira. No tengas miedo, te olvidarás de la vergüenza de tu juventud. Eso está increíblemente espectacular. No
tengas miedo. Alza tu mano derecha ahí donde estás y di conmigo: hoy, por esta palabra, dilo más fuerte, por esta palabra, yo renuncio a todo miedo que estaba paralizando mi creatividad, mi visión, mi fe en Dios y mi obediencia. Diga: hoy renuncio a ese miedo que paraliza y me extiendo al llamado de conectar con toda la bendición del Señor. Aplaude fuerte al Señor, porque estamos llamados a no permitir que el miedo nos paralice, sino que por el contrario podamos avanzar. En el contexto de Israel, el exilio, que es una experiencia horrible. Yo he hablado, y ustedes conocen personas que les ha tocado salir de la noche a la mañana, o del sector donde viven, o del país, o de la ciudad, o de la finca, o de donde sea, irse como un paria, sin un destino. Una cosa es planear un viaje, comprar pasajes, y hasta imaginar: y vamos a ir a pasear o vamos a ir a conocer. Eso es una cosa. Pero cuando se habla de exilio tocó salir y ni siquiera podemos recoger lo mínimo. Entonces, el exilio, en el caso de Israel, había traído vergüenza. Habían sido confrontados, tenían vergüenza. Había traído dolor. Pero sobre todo, el pueblo estaba siendo acompañado por una sensación de abandono. Entonces, en ese contexto de esa sensación de abandono, es donde el Señor le dice al pueblo: vas a tener el cuidado que ese pasado, ese exilio, esa vergüenza, esa equivocación no te limite. Entonces, aquí Dios promete que el pasado no es el que tiene la mayor autoridad para definir el futuro. El pasado, sobre todo nuestros pasados, no sé cuántos dicen: uy, pastor, no me acuerde del mío, que no, qué vergüenza, ¿verdad? Otros dirán: uy, pastor, no la pasé tan mal, pero al fin y al cabo fue pasado, ¿verdad? Entonces, el pasado tiene esa fea virtud de paralizar, de traer pena, de traer vergüenza. Pero Dios dice: muchachos, voy a traer algo demasiado valioso: dignidad. Dignidad. El Señor le dijo a Moisés: vas a poner de tu espíritu sobre los líderes que llames. Pero en otra versión dice: vas a poner de tu dignidad. Es como cuando alguien dice: mira, puede despacharle a esa persona, yo respondo por esa persona. Yo meto mis manos al fuego por esa persona. Quien está diciendo eso está poniendo dignidad sobre esa persona. Y Dios está en esta palabra profética de Isaías. Él promete que va a restaurar la dignidad de todos aquellos que creemos en Él. Y que ya no seremos conocidos por el dolor, sino por una cosa seremos conocidos: por la obra restauradora del Señor. Esa línea de pensamiento es la misma que dice Pablo: de modo que si alguno está ¿dónde? En Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué dice? Que las cosas viejas pasaron. Todas, dice, todas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. O sea, Dios promete libertad del pasado. Y dice: no serás confundido, no serás avergonzado. Algo que yo entendí es que nuestra historia va a encadenar. Nuestro pasado no nos va a avergonzar, por el contrario, eso será el testimonio de aquello que podemos contar, de cómo Dios nos ha redimido, cómo Dios nos ha restaurado. Por eso hoy el Señor nos ha sentado aquí y nos ha permitido estar conectados para decirnos con claridad:
Muchachos, extiéndanse sin miedo. No tengan miedo. Vamos a extendernos como familia. Vamos a extendernos como iglesia, como creyentes. Vamos a extendernos en aquello que el Señor nos ha asignado. Los que son profesionales, los que tienen negocio, los que tienen responsabilidades en una empresa, los que ocupan lugares de privilegio, los que están tocando puertas. Vamos a extendernos, vamos a correr nuestras estacas, vamos a extender nuestras cuerdas, vamos a creerle a Dios que nuestro futuro no va a ser exactamente al pago que merecía nuestro pasado, porque sería muy feo. Nuestro futuro está sujeto a la promesa redentora del Señor, a eso que Él nos ha hablado. Él en su corazón tiene planes buenos para con nosotros. Dice que de continuo los pensamientos del corazón de Dios para nosotros es hacernos el bien. Por eso hoy nos trajo para hablarnos de esa manera y decirnos: iglesia, extiéndanse. En cada oficio individual vamos a extendernos. Hay una estaca que toca correr, la estaca del perdón. No, pastor, es que yo no soy capaz de perdonar. Arranque esa estaca y córrala más. Yo sí seré capaz de perdonar. La mediocridad, hay que arrancar esa estaca y extenderla más allá para convertirnos en personas excelentes. La forma de hablar, hay que arrancar esa estaca y extenderla más allá y comenzar a hablar todo aquello que nosotros podemos creer. Génesis nos dice que el Señor, su palabra, creó todo lo que se ve, y dice Hebreos: todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Ella tiene esa virtud de ser creadora, y para este tiempo la palabra de Dios continúa siendo creadora. Aquello que hablemos con nuestra boca, basados en la palabra, va a crearse cada día más. ¿Ustedes lo creen? Aplaude al Señor diciendo: yo me voy a extender sin miedo. Yo voy a dejar el miedo y voy a extenderme a lo que está delante. Voy a creerle al Señor, voy a ampliar mis estacas. Vamos, aplaude al Señor, dale un grito de celebración, porque vamos a extendernos sin miedo. Señor, yo oro por todos los que estamos aquí en el auditorio, y también oro por las personas que van a ver esta conferencia, Señor, para que el miedo no paralice sus vidas y su creatividad, sino que todos los niños, los prejuveniles, los jóvenes, las mujeres, los hombres, los empresarios, comerciantes, personas que están en el gobierno, autoridades, todos sin miedo, Señor, podamos extendernos. Reprendemos el miedo y atraemos, abrazamos, recibimos la creatividad, el empoderamiento de Dios, la unción, la gracia del Señor, para extendernos sin miedo por el resto de nuestras vidas. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Despedimos a la gente que está conectada con un buen aplauso, por favor.